Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a hablar del sujeto. Os vamos a hablar de qué es el sujeto y cómo encontrar el sujeto en una oración. Primero, para saber qué es el sujeto, lo que tenemos que ver es quién realiza la acción del verbo. Aquella persona, animal, cosa o una realidad que realiza la acción del verbo va a ser el sujeto, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que este sujeto nos va a concordar con el verbo en número. Es decir, si el verbo está en singular, el sujeto tiene que concordar con el verbo en forma singular. Y si el verbo está en plural, el sujeto va a ser también plural, ¿vale? Esto no pasa con los otros complementos. El verbo podría ser, por ejemplo, en singular y el complemento directo que hemos visto en otros verbos puede ser singular o puede ser plural. Esto no nos afecta, ¿vale? Vamos a ver aquí simplemente un par de frases y luego entramos más en materia. Aquí, la primera frase. Susana está enfadada. Aquí tendríamos el verbo está y junto con el verbo está enfadada, que sería el predicado. Aquí, la persona que hace la acción de estar enfadada sería Susana. Por lo tanto, Susana en este caso sería el sujeto. La siguiente frase, por ejemplo, su hermano hace la comida. Tenemos también el verbo hacer y si nos preguntamos quién hace la acción de hacer la comida en este caso, sería su hermano, ¿vale? Vemos en un caso y en otro que nos concuerda en el sentido de que el verbo está en singular en las dos oraciones y el sujeto también. Si decimos, por ejemplo, sus hermanos, vemos que sus hermanos hace la comida no queda bien. Por lo tanto, veríamos que como tenemos que cambiar de singular a plural, esto, su hermano, sería el sujeto, ¿vale? Vale, ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos el sujeto siempre haciendo estos tres pasos y así evitamos equivocarnos. Si buscamos primero siempre el verbo, situamos el verbo y luego nos preguntamos qué o quién, es decir, qué cosa o qué persona, ¿vale? Qué o quién hace la acción del verbo. Pero lo preguntamos todo entero, no solo qué o quién canta, sino qué o quién hace la acción de cantar. Si lo hacemos así, con toda la frase esta, será un poco más fácil. Y luego, cuando ya tenemos la respuesta de qué o quién hace la acción del verbo, que esto en principio a primeros niveles en primaria o incluso en secundaria, los primeros niveles sería un poco así, que ya tendríamos suficiente, pero si lo comprobamos siempre con el singular, con el plural, acabaremos en principio de acertar qué es el sujeto de la oración, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que el sujeto puede ser, por ejemplo, un nombre solo. Por ejemplo, María hace galletas, ¿vale? Aquí, ¿quién hace la acción de hacer las galletas? María. O puede ser un sintagma nominal. Un sintagma nominal puede ser un nombre con un determinante, puede ser un determinante, un nombre y un adjetivo, ¿vale? Puede ir acompañado también de un sintagma preposicional todo entero, no empezar por una preposición, pero sí que vaya un sintagma preposicional enganchado, ¿vale? La niña de mi vecina hace galletas, ¿vale? Si le añadimos un sintagma preposicional, podría ser también de sujeto. O incluso un verbo podría ser el sujeto de una oración, pero esto ya sería a niveles un poco más avanzados, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener la oración fumar es malo y ¿quién hace la acción de ser malo? Bueno, pues sería el hecho de fumar. Entonces, fumar sería el sujeto de esta oración, ¿vale? Vamos a ver ahora unos ejemplos y intentaremos hacer siempre los pasos, ¿vale? La primera oración, ellos conducen el autobús. Si primero buscamos el verbo, situamos el verbo, tenemos aquí conducen, es decir, tenemos ya el verbo conducir. Si nos preguntamos quién o qué hace la acción de conducir,
vemos que sería en este caso ellos. Ellos es quien hacen la acción de conducir el autobús. Por lo tanto, esto va a ser el sujeto de la oración. Si lo que hacemos es cambiar el verbo de singular a plural o de plural a singular, aquella palabra que nos cambie va a ser el sujeto. Por ejemplo, aquí, si nosotros pasamos conducen de plural a singular, conduce, sería conduce el autobús. Ellos conduce no queda bien, tendría que ser él o ella conduce el autobús. Por lo tanto, confirmamos que si pasamos el verbo de plural a singular, nos cambia el sujeto, por lo tanto, esta palabra, en este caso el pronombre, sería el sujeto. Aquí vemos que no nos afecta que el verbo esté en singular o plural con el autobús. Podría ser ellos conducen el autobús, puede ser un solo autobús, o puede ser ellos conducen los autobuses. Queda bien igual la oración. Al igual que si está en singular, él conduce los autobuses. Podría ser que una persona sola conduciera varios autobuses, ¿no?, en diferentes días. Otra oración. Me gusta el pan. Esta oración, si buscamos el verbo, que sería el verbo gustar, si aquí nos preguntamos qué o quién hace la acción de gustar, aquí hay que vigilar con este verbo, con el verbo gustar y estos que hemos escrito aquí similares, el verbo encantar, disgustar y verbos parecidos, que lo que parece que es el complemento directo, en realidad es el sujeto, ¿vale? Aquí, quien hace la acción de gustar sería el pan, no el me o yo, porque yo no gusto, sino que lo que hace la acción de gustar es el pan, en este caso, ¿vale? Si lo pasamos a plural, si lo comprobamos pasándolo a plural, sería me gustan. El me vemos que no cambia, es decir, si hubiéramos pensado que el me era el sujeto, al pasarlo a plural lo tendríamos que descartar porque es la palabra que no nos ha cambiado. Me gustan y no podríamos decir el pan, tendríamos que decir los panes, o me gusta el pan y el agua, tendríamos que decir algo en plural para que tuviera concordancia con el verbo en plural, ¿vale? Y vamos a ver otras frases. Por ejemplo, tenemos aquí, el niño ganó el partido. Vamos a situar primero el verbo, tenemos el verbo ganar. A partir de aquí nos preguntamos qué o quién hace la acción de ganar. En este caso, ¿quién hace la acción de ganar? El niño. Por lo tanto, el niño, en este caso, sería el sujeto, que es quien hace la acción de ganar el partido, ¿vale? Si lo pasamos a plural, ganaron, el niño ganaron el partido, no queda bien. El partido sí que acaba concordando igualmente en singular, pero vemos que si pasamos el verbo a plural, tendríamos que cambiar el sujeto. En este caso, si ponemos ganaron, nos cambiaría los niños, porque el niño hemos dicho que no queda bien. Por lo tanto, la palabra que nos cambia al cambiar el verbo es la palabra que va a ser el sujeto, en este caso, el niño. Sus padres compraron un regalo. Primero, situamos el verbo, que en este caso sería el verbo comprar, y vamos a preguntar qué o quién hace la acción de comprar. En este caso vemos que sus padres sería quién hace la acción de comprar. Vemos que concuerda, en este caso, plural y plural, y si lo pasamos a singular, compró, vemos que sus padres compró, no queda bien, no concuerda. Por lo tanto, como tendremos que cambiarlo, su padre, por ejemplo, o su madre, compró un regalo, esto sería el sujeto, ¿vale? Vemos que no nos afecta, sus padres compraron un regalo o unos regalos, aquí el complemento directo puede ser singular o plural, que no concuerda en número con el verbo, ¿vale? Y luego vemos dos ejemplos más, un poco distintos. Aquí tenemos la oración jugaron muy mal, el verbo es el verbo jugar, por lo tanto vamos a buscarle un sujeto.
¿quién hace la acción de jugaron muy mal? ¿Quién hace la acción de jugar? En este caso, la persona que nos concuerda con este verbo sería ellos. Ellos jugaron muy mal. Ellos no está en la oración escrito, pero sería el sujeto de esta oración porque es quien hace la acción de jugar. Y en este caso, cuando no lo encontramos escrito en la oración, es un sujeto que se llama elíptico u omitido, ¿vale? Es un sujeto omitido o elíptico, pero simplemente sí que lo tenemos, pero no está escrito dentro de la oración, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de oraciones, en este caso, hoy llueve mucho, tenemos el verbo aquí, llover, que si nos preguntamos quién o qué hace la acción de llover, no es ni nada ni nadie, simplemente llueve. Este tipo de verbos, este tipo de oraciones, son verbos impersonales, ¿vale? Oraciones impersonales que no tienen sujeto, ¿vale? Son oraciones sin sujeto y la mayoría son las oraciones relacionadas con el tiempo, con los fenómenos meteorológicos, ¿vale? Por ejemplo, hoy llueve, hace sol o está nevando, ¿vale? No encontraremos un sujeto en estas oraciones. Por lo tanto, simplemente todo en este caso sería el predicado de la oración y sería una oración impersonal.